Grabar, por favor. Entonces, nuestra ficha se compone de la primera parte, lo que está sombreado celeste, los datos de la ficha, ¿no? Luego tenemos el primer ítem, que es la teoría, y el segundo ítem, que es actividades, ¿no? En las actividades siempre está eh, la disposición, lo que tienen que realizar o resolver, ítems a llenar, y pues resolver las actividades, que en este caso son ejercicios, ¿no? Bueno, vamos a recapitular lo que ya hemos visto. Por ejemplo, ya vimos lo que es MRU. MRU es movimiento rectilíneo uniforme y teníamos tres fórmulas, ¿no? Si no se acuerdan las fórmulas, pues pueden hacer el triangulito y de ese triángulo se puede sacar el triángulo con las tres magnitudes y de ese se puede sacar sus tres fórmulas. En su defecto, MRV tenemos cuatro fórmulas para trabajar y tenemos también en caída libre, tenemos tres fórmulas, ¿no? Es lo que hemos venido realizando, ¿ya? Antes de saltar a ese punto, por favor, les voy a compartir pantalla de lo que es magnitudes, ¿no? Y su... Ya. Entonces, por favor, aquí tenemos las magnitudes. En la unidad de medida con la que trabajamos, su símbolo, ¿ok? Ya. Entonces, eso por favor para que ustedes también lo tengan pendiente, ¿sí? Ok, listo. Entonces, por favor, como ustedes pueden apreciar la pantalla, tenemos varias magnitudes, ¿no? Por ejemplo, la primera, la distancia, ¿sí? La primera magnitud que tenemos aquí en este recuadro es la distancia, ¿sí? Su símbolo de minúscula, o como la vamos a representar con D minúscula, y la unidad de medida en el sistema internacional, o cómo la vamos a medir, es en metros, ¿ok? También puede estar en kilómetros, pero tenemos que transformar a metros, ¿ya? La siguiente unidad de medida, de la siguiente magnitud, perdón, es la velocidad. La vamos a representar, o su símbolo es V, minúscula, y su unidad de medida, la que se trabaja, es en metros sobre segundos. También la podremos ver en kilómetros sobre hora, pero tenemos que transformar a metros sobre segundos, ¿ya? Dentro de estas velocidades hay dos subvelocidades: velocidad final y velocidad inicial, ¿ok? Luego tenemos la tercera magnitud y es el tiempo. El tiempo lo vamos a representar con T minúscula y lo vamos a medir en segundos. También puede darnos en hora, pero tenemos que cambiarlos a segundos, rigiéndonos al sistema internacional. Luego vamos a ver, tenemos la magnitud de la aceleración. Ok, la aceleración la vamos a representar con A minúscula y la vamos a medir en metros sobre segundos al cuadrado. Ok, puede darnos en otras unidades, pero siempre tendremos que transformar a metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la quinta magnitud, que es la gravedad. La gravedad es un caso de aceleración, ¿no? Lo vamos a representar con G minúscula y también su unidad de medida es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Y tendremos también la última que hemos visto en estos ejercicios, en estos movimientos, es la altura. Es es similar a la distancia, ¿sí? Pero la vamos a representar ahora la altura con H minúscula y la vamos a, su unidad de medida, o la vamos a medir en metros,
¿Ok? Entonces, por favor, si yo hablo de metros, puede ser automáticamente distancia, ¿sí? Si estamos hablando en el eje horizontal, donde está movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y si hablo de metros y estamos hablando de caída libre, entonces vendría a ser altura. Si hablamos de metros sobre segundos, automáticamente es la velocidad, ¿ok? En MRV, en MRU. Y en MRV puede ser velocidad final o velocidad inicial. Y de igual forma en caída libre, ¿no? El tiempo, si yo hablo de segundos, hablaría de tiempos, ¿ok? Si hablo de metros sobre segundos al cuadrado, esto viene a ser aceleración. Si en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable. Si hablo de metros sobre segundos al cuadrado y estamos viendo caída libre, entonces automáticamente esto es la gravedad, ¿ok? Entonces estamos un poquito más claros, ¿no? Tenemos las magnitudes, distancia, velocidad, tiempo, aceleración, gravedad, altura, sus símbolos y la unidad de medida, en qué están, ¿sí? O en qué se miden para nosotros poder trabajar los ejercicios, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Señora, a ver, los que están sin sin prender la cámara, recién prendió. Karen Acosta, dígame si yo hablo de tiempo, ¿a qué magnitud pertenece? Perdón, si yo hablo de segundos, ¿a qué magnitud pertenece? ¿En qué mido yo el tiempo? En segundo, En no. segundos, correcto. ¿Ya? Sí, en segundos. Entonces, si un ejercicio dice tarda 10 segundos, ¿qué dato viene a ser ese? Tiempo. ¿Ok? Listo. Entonces, Mónica Toalombo, eh, si yo digo metros sobre segundos al cuadrado, ¿qué magnitud estoy hablando? Mm, Metros sobre segundos al cuadrado. eh, a ver, distancia, No, la distancia se mide en metros, solo en metros. aceleración, La aceleración, ¿ok? Puede ser aceleración si estamos trabajando con MRV y puede ser gravedad si estamos trabajando en caída libre, ¿no? Si yo digo, camino 10 metros, Janet Chapuesgal, ¿qué es eso? ¿Qué magnitud es? ¿Distancia? Distancia, correcto. Ajá. Entonces, señor Sandoval, si yo digo el vehículo va a 100 metros sobre segundos, ¿qué es eso? Tiempo, No, velocidad. Aceleración. velocidad, Aceleración. correcto, velocidad, ¿sí? Entonces, eso por favor tengan en cuenta, ¿no? Por eso está el cuadrito, para que ustedes tengan en cuenta la magnitud que la que se está trabajando, cómo se le representa, ¿no? Y la unidad de medida. ¿En qué unidad de medida está o cómo yo mido esta magnitud, ¿no? Por ejemplo, como les dije, la distancia en metros, tiempo en segundos y así sucesivamente. La aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Listo, dicho esto, pues volvemos a nuestra ficha pedagógica y vamos a resolver el primer ejercicio, ¿ok? Resolvamos el segundo, ya, porque el primero ya hemos venido trabajando. Entonces, control C, nos vamos a un nuevo panel.
Listo. Entonces, por lo general, yo siempre les voy a dar el enunciado para que ustedes sepan de qué movimiento es del que se está tratando y puedan resolver tranquilamente su actividad. Por ejemplo, aquí dice una bicicleta avanza con MRV. Si me dice avanza con MRV, automáticamente yo ya saco a relación mi triangulito, ¿no? Sí. Donde distancia estaba en la parte de arriba, abajo estaba velocidad y al lado el tiempo. ¿Ok? Es porque cualquiera de estas magnitudes son las que trabajo y tengo, y una me va a pedir de incógnita. ¿Ok? Listo, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, una bicicleta avanza con un recorrido de 3000 metros. ¿Esto qué viene a ser? Si está en metros, que no le escucho. Velocidad. Distancia. Distancia, distancia, ¿sí? Y nos dice que recorre esto en 1500 segundos. ¿Qué viene a ser esto? 1500. Tiempo. 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 ¿Sí? Y la incógnita nos dice con qué velocidad avanza. Aquí clarito está la incógnita. Ya. Y para esto voy a mis 5 datos, o mis 5, perdón, parámetros que yo realizo, que son datos, incógnita, gráfica, fórmula o fórmulas y la parte de la solución. ¿Ok? Entonces, como datos, yo ya tengo el primer dato que es la distancia, que me dice la distancia es de 3000 metros. ¿Ok? El tiempo, que me dice en 1500 segundos. Yo a los segundos les pongo estas patitas para que no se confunda con 5, ¿no? Y la incógnita me dice la velocidad. Entonces yo no sé la velocidad. Vamos a la gráfica. Dice una bicicleta. Vamos a suponer que por aquí puedo dibujar una bicicleta. Justo está alguien esperando la bicicleta. No sé, ahí más o menos. Ya. Entonces, esta bicicleta avanza. Obviamente avanza en línea recta, ¿no? Avanza esta bicicleta. Y está por aquí un niño, qué sé yo, aquí está el volante, ya. Avanza, ok, recorre, tengo la distancia, recorre la distancia de 3000 metros. Todo esto recorre en un tiempo, ¿sí? Recorre en un tiempo de 1500 segundos. Y lo que me pide calcular es la velocidad. ¿Ok? Entonces yo voy a mi triangulito para ver con qué fórmula voy a trabajar. Tomo la velocidad, en este caso, y anoto lo que me sobra, que es distancia sobre el tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en la parte de la solución vuelvo a colocar mi fórmula, que es con la que voy a trabajar, y reemplazo los datos. ¿Sí? Pero yo aquí ya solo voy a hacer la parte analítica, es decir, la parte matemática. La velocidad, ¿en qué unidad de medida va a estar? ¿En qué mido yo la velocidad? Metros sobre segundos cuadrado. No, solo metros No sobre segundos. Sí, la velocidad. Metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Lo que usted nos dijo era aceleración. La aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado, ¿ya? Yo le hago unos ganchitos de aquí para que se parezca a la S, ¿no? Listo, entonces, acá, regreso acá a mi fórmula. Distancia es 3000 sobre el tiempo. El tiempo es 1500. 3000 dividido para 1500, ¿cuánto me da? A 2. Correcto, más fácil, ¿no? Suprimo estos ceritos que están aquí y 30 dividido para 15 es a 2. 2, ¿qué pero? ¿Qué unidad?
Está Metro, escrito aquí. metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Ok. Sí, esa es la unidad de la velocidad. Ya. Listo. A ver, no borremos porque ya. Ahí termina el ejercicio. Ya. Listo, y eso fue todo. Eso es lo que nos pide la velocidad. Ya. Entonces, como ustedes pueden ver, solo son recorderis, ¿no? Vamos a otra vez a ir a la ficha y vamos a abrir. Vamos a abrir el siguiente ejercicio y vamos a ir con MRU. MRU. Listo, entonces les comparto pantalla. Ok, vamos a trabajar. No encuentro la pantalla. Regálame un segundo. Ya. Listo. Entonces, ahora vamos a ir al siguiente tema que vimos, ¿no? MRV o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí había casos particulares donde ya sumaba velocidad final, velocidad inicial y aceleración. En el anterior caso no había nada de esto, ¿no? Y bueno, tenemos en este caso 4 fórmulas. Esto por favor lo deben tener presente, ¿no? Para que no se les haga tedioso saber cómo sacar. Listo. Entonces vamos a leer el ejercicio. Nos dice un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 81 metros sobre segundos en 3 segundos. Determina la aceleración del auto y la distancia que recorre en ese tiempo. Vamos interpretando. Un auto parte del reposo. Cuando nos diga parte del reposo, ustedes ya saben a qué hacía referencia. Velocidad inicial. Velocidad inicial de ¿cuánto? 0. De 0 metros. ¿Sí? 0. 0 metros sobre segundos. ¿Sí? Correcto, muy bien. Y dice, alcanza una velocidad de 81 metros sobre segundos. ¿Qué será esto de aquí, este dato? 81 metros sobre segundos. La velocidad ¿Cuál velocidad? final. Velocidad. Final. Distancia. Velocidad Distancia. final. ¿Sí? No se confunda, por favor. La distancia solo metros. Ok, y aquí nos dice 81 metros sobre segundos. Entonces es la velocidad final. En 3 segundos, ¿qué viene a ser esto? Tiempo. Tiempo. Correcto. Determinar la aceleración del auto. ¿Cómo yo colocaba la aceleración? Su símbolo. Metros sobre segundos cuadrados. No, esa es la unidad. Está muy bien. Pero la aceleración, ¿cómo la denomino? Una La A minúscula, ¿no? Y la distancia que recorre en ese tiempo. Distancia sería la D, ¿no? Ya. Entonces, voy otra vez a mi ejercicio, saco los parámetros que son 5, los datos, la incógnita, la gráfica, la fórmula y por último la solución. ¿Ya? Entonces, como datos, yo tengo el primer dato que es la velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundos, ¿sí? Tengo la velocidad final que es de 81 metros sobre segundos. Y tengo el tiempo que es en 3 segundos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguien se perdió hasta ahí? Estamos claros, ¿ya? Ahora nos dice determinar. Vamos a la parte de las incógnitas. El primer incógnita o la primera incógnita que yo tengo es la aceleración. Y el segundo incógnita que tengo
es la distancia. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ir a la parte de la gráfica. Nos dice un auto. Vamos a dibujar otro carrito. Va en línea recta. Sí, pero aquí ya hay aceleración, ya hay velocidades, entonces ya es de mero V, ¿no? Dice parte del reposo, es decir, recién inicia con una velocidad de 0 y finaliza, tiene una velocidad final de 81 metros sobre segundos, ¿no? Solo les voy a poner número. Todo esto recorre en un tiempo, ¿sí? De 3 segundos. Nos pide calcular la aceleración. Aceleración no sé. Y nos pide también calcular la distancia, que tampoco sé. ¿Ok? ¿Con qué fórmulas voy a trabajar? Si necesito primero calcular la aceleración, ¿con qué fórmula trabajo? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? No le escucho, Milena Aro, si está bien. La primera. Dos. La primera, ya, correcto, la primera. Entonces, para nuestra primera incógnita vamos a utilizar la primera fórmula, ¿no? Que es la aceleración. Y nos dice que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo, ¿sí? Y la segunda fórmula que yo necesito para calcular distancia, ¿cuál es la que con la que trabaje? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta, señorita Caterina Cueva? Tiene velocidad inicial. La segunda. Segundo, necesito calcular la distancia. Distancia. Pero si tiene distancia la segunda. Sí tiene distancia, pero tenemos velocidad final al cuadrado. ¿Ok? Esa es la tercera. La tercera, Alicia. Y se nos dificulta. Sí podríamos trabajar con esta también. Sí, señorita Caterina Cueva, sí podríamos trabajar. Pero aquí vamos a tener velocidad final, sí tengo, ¿no? Tengo velocidad inicial, también tengo. El 2, que es una constante, también tengo. La aceleración ya voy a sacar en mi primera incógnita. Y lo que me faltaría calcular es la distancia. Pero aquí hay un pero, ¿no? Que tenemos que pasar la distancia a un lado, la velocidad final a otro lado, y todo se empieza a hacer un champús y se van a confundir. La más fácil es la de aquí abajo. Sí, La tercera. donde ya está despejado distancia. Entonces, distancia es la cuarta, ¿no? Distancia va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y multiplica al tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a la parte de la solución y nos vamos a ir con la primera fórmula con la que voy a trabajar, ¿no? Que aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial, todo sobre el tiempo, ¿ya? Entonces, pues, aceleración va a ser igual a velocidad final. ¿Cuánto es, qué valor tengo de velocidad final? Aquí un caso particular. Solo voy a trabajar con los números, no con las unidades de medida, para que tranquilamente ustedes no se confundan, ¿ya? Entonces, vamos a colocar solo números. La velocidad final es de 81, menos la velocidad inicial de 0, ¿sí? Dividido para el tiempo, que es 3. Entonces, la aceleración va a ser igual a 81 menos 3. ¿Cuánto es? 81, ¿no? Perdón, 81 menos 0 es 81. Y esto dividido para 3. ¿Ya? Entonces, la aceleración va a ser igual a 27, Lice. 27. ¿Qué? ¿Qué unidad de medida? Ahora sí anoto la unidad de medida. Yo ya sé que la aceleración es ¿qué? Metros sobre segundos, ¿Qué más? cuadrados. Metros sobre segundos al cuadrado. Ok, esa es la aceleración. ¿Sí? Si solo le dejo en metros sobre segundos, eso es velocidad.
No se confundan, repasen, por favor. ¿Y por qué les digo repasen? Porque es más fácil, como ahorita les enseñé, solo números para que al último pongan la unidad. Porque si no pone la unidad y luego simplificar segundos, luego simplificar metros, se complica, ¿no? Se complica y a veces ustedes se confunden más ahí que en la parte analítica de los números. Entonces, mejor solo números y al último yo coloco la unidad y ya estaría resuelto ese ejercicio. Vamos al ejercicio número 2 y nos pide la distancia. Y ya teníamos la fórmula que nos dice que distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio que multiplica a la aceleración y esto multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ir a la distancia. Es igual, velocidad inicial, ¿cuánto es? Solo números. 0. 0 por 0, el tiempo, ¿cuánto? 3, 3. Más más un medio. medio se mantiene, no es una constante. Por la aceleración, ¿cuánto es la aceleración? 27. Y por el tiempo al cuadrado, pongo entre paréntesis porque voy a elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 3, 3 al cuadrado, correcto. Entonces, distancia va a ser igual. Como les dije, siempre en este champús de ejercicios nosotros vamos a resolver primero potenciaciones, radicaciones, multiplicaciones y al último sumas y restas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer esta partecita, 0 por 3, 0, más un medio que multiplica a 27. Hacemos la potenciación, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9, 9, correcto. Avanzamos, ¿no? Al 0 ya no lo tomo en cuenta, sigo directo a un medio y vamos a hacer esta multiplicación. ¿Qué multiplica? 27 por 9, ¿cuánto es? 243. 243. Ahora, hago todo un número entero está dividido para 1, ¿no? ¿Para qué? Para yo poder hacer esta multiplicación directa, ¿no? Entonces sería igual a 243 dividido para 2. ¿Sí? ¿Cuánto me sale eso? 221 con 5.5. ¿Cuánto? 121. 121.5. 200.5. ¿Ya? ¿Qué unidad? Metros sobre segundos. Seguro el metro sobre segundo. Verá que estamos hablando de la distancia. ¿En qué unidad estará? Metros sobre segundo. Seguro el metro sobre segundo. La distancia, revisen el cuadro. ¿Qué unidad es? Metros nomás dicen. Es metros. Sí, metros. ¿Ya? Y ahí ya está resuelto. ¿Ok? Listo. Y eso sería este ejercicio. Resolvimos la distancia, que es la primera, y la aceleración, la segunda y la primera que me pide aceleración. No se olviden, si hablo de aceleración, la unidad de medida es metros sobre segundos al cuadrado. Si hablo de distancia, la unidad de medida es metros. ¿Ok? Si hablo de tiempo, ¿qué unidad de medida será? Mónica Tualombo. Segundos. Segundos. Metros. ¿Ya? Si hablo de velocidad, ¿qué unidad de medida será? Metros sobre segundos. Metros Metros. sobre segundo. Sí. ¿Ya? Si hablo de gravedad, ¿qué unidad de medida será? Metros sobre segundos cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado, correcto. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí estamos. Vamos a seguir avanzando. Ojalá terminemos de ver el siguiente ejercicio, caso que es de... Ay, 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 ojalá no se dañe mi compu. Estoy con un virus troyano. Pero bueno, ya le mandó a cuarentena. Veamos que no pase nada.
Voy a compartir pantalla. Ya. Listo, entonces aquí acabamos de ver este ejercicio de aquí. Y ahorita vamos a ver este ejercicio de acá que es de caída libre. ¿Ya? Vamos a llevarlo rapidito a Paint. Ojalá haya chance de resolver porque no hay mucho tiempo. Listo. Entonces vámonos a Paint. Listo. Una inquietud. ¿Cómo se les hace más fácil resolver? ¿Como se les dio en las primeras con las unidades y las magnitudes todo ahí? ¿O ahorita solo números y al último ponen la unidad? Solo números, dice. Solo números. Ya. Ok. Sí. Entonces, sí se les hace más sencillo, ¿no? La verdad es que solo están números y se les hace más sencillo. Vamos a copiar estas fórmulas, al menos las tres últimas es la que necesito. Ahora, y nos vamos a... Vamos a esta pantalla y nos vamos a... Ya, listo. Entonces, tenemos un ejercicio de caída libre, ¿no? Ahora, ¿por qué tomé estas mismas fórmulas? Porque son las mismas fórmulas que trabajamos en RV. ¿Qué es lo que cambia? Que en vez de en esta aceleración va a haber gravedad. Y en vez de esta distancia va a haber altura. ¿Sí? En esta distancia de acá también igual, altura. De ahí todo es igual. Correcto. Y son tres fórmulas, ¿no? Con las que se trabaja. Estas vendrían a ser las fórmulas, ¿no? Para que lo tengan presente siempre para resolver los ejercicios de cada caso que se vea. Ok, vamos entonces a analizar. Dice, se deja caer un objeto, el cual tarda en llegar al suelo 4.5 segundos, determina la altura con la que cayó y la velocidad con la que llega al piso. Se deja caer un objeto, recién suelto el objeto al piso. ¿Qué viene a hacer esto? Velocidad inicial. Velocidad inicial ¿de cuánto? 0. De Cero. 0, sí, 0 metros sobre segundos. El cual tarda en llegar al suelo 4 segundos. ¿Qué viene a ser esto? 4.5, ¿qué viene a ser? Tiempo. Tiempo, por favor, solo está segundos, ¿sí? Solo está segundos. Dice, la altura se deja, el cual tarda en llegar al suelo 4 puntos. Determinar la altura con la que cayó. Altura. ¿Cómo la represento a la altura? No la unidad, sino cómo la represento. Como Con la H. H, correcto. Y la velocidad con la que llega al piso sería Velocidad final. velocidad final. ¿Ya? Entonces igual, no vamos a alcanzar, tenemos que sacar los 5 parámetros, dato, incógnita, gráfica, fórmula y la parte de la solución. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo mis datos. El primer dato tengo que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundos. También tengo el tiempo que es de 4.5 segundos. ¿Ok? Y tengo la gravedad. La gravedad tengo como dato siempre en caída libre, ¿no? Que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? La incógnita me pide calcular la altura y me pide calcular la velocidad final. ¿Ok? Tengo la primera incógnita y la segunda. La gráfica, tengo un edificio, están las ventanitas, por aquí está la puerta, acá está el objeto, se deja caer el objeto. Sí, cae el objeto hasta antes de llegar al piso, inicia con una velocidad de 0, termina hasta antes de llegar al piso con una velocidad final de, no la sabemos. Aquí en toda esta trayectoria siempre va a tener gravedad, que es de 9.8. ¿Ok? Y pues la distancia que recorre no la sabemos, o la altura, ¿sí? No la sabemos.
¿Y qué dato más tenemos? Todo esto se demora en recorrer, todo esto será en un tiempo de 4.5. Ok, esta es mi gráfica. Las fórmulas, a ver, con la primera que voy a trabajar, necesito encontrar la altura. ¿Cuál me sirve? ¿La primera, la segunda o la tercera? La tercera. La tercera, correcto. Donde dice velocidad final por el tiempo más un medio que multiplica la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Y la segunda fórmula con la que voy a trabajar, ¿cuál es? En mi segunda incógnita. Me pide velocidad final. Vamos a trabajar con la primera, ¿ya? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad y por el tiempo. ¿Ok? Vamos a ir a la parte de la solución. Por cuestiones de tiempo no voy a volver a escribir la fórmula, sino que reemplazo ya los datos. Me dice que altura es igual a velocidad inicial que tengo de 0 por el tiempo. El tiempo es 4.5 más un medio que multiplica a la aceleración, que es 9.8, y por el tiempo al cuadrado, que en este caso es 4.5 al cuadrado. La segunda fórmula por el lado de acá voy a hacer, ya, eso quedaría pendiente y lo resuelven nomás, ya. La segunda fórmula, reemplazo los datos, me dice que velocidad final es igual a velocidad inicial, que es 0, más la gravedad, que es 9.8, y el tiempo por el tiempo que es de 4.5, ¿ya? Por favor, eso reemplazan y les va a salir el resultado. Si hablo de altura, me saldrá en metros, y si hablo de velocidad final, me saldrá en metros sobre segundos. ¿Ok? Listo. Activen sus cámaras, por favor. Ya les envío igual el video, ¿no? Para que resuelvan. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Ya les doy las indicaciones de la ficha, ¿ya? Pasen bien. Hasta... Conéctense otra vez con el mismo link, ¿ya? Para seguir resolviendo entonces. Porque ya les vi con cara de preocupación.